La peor selección de cada mundial de fútbol. Quien obtuvo el último puesto en el mundial de 1930 fue la selección de México. Integró el grupo 1 con Argentina, Chile y Francia y perdió los 3 partidos, quedando último en la tabla general. Convirtió 4 goles y le anotaron 13. En el Mundial de 1934 se jugarían partidos a eliminación directa. El peor ubicado en la tabla general fue Estados Unidos, quien perdió su primer partido en octavos de final contra Italia por un marcador de 7 goles contra 1. Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, fue la peor selección en la tabla general del Mundial de 1938. Su selección cayó por 6-0 en el primer partido del torneo, correspondiente a los octavos de final. En 1950, la peor selección del Mundial fue Bolivia. Integró el grupo 4, en donde solamente había 2 selecciones y pasaba a la fase final la que ganase el partido. Fue victoria para Uruguay por 8 tantos contra 0. La peor selección del Mundial de 1954 fue Corea del Sur. Salió última de su grupo y de la tabla general, tras caer por 9-0 ante Hungría y 7-0 ante Turquía en 2 pésimas actuaciones. En 1958 se dio la curiosidad de que todos los equipos sumaron al menos un punto. México fue la peor selección ubicada en la tabla general, ya que quedó última en su grupo con un empate y 2 derrotas, con una diferencia de gol de -7. La peor selección del Mundial de 1962 fue Suiza. Compartió el grupo 2 con Alemania, Italia y Chile, y caería derrotada en los 3 partidos que disputó. En 1966, Suiza sería otra vez la peor selección del torneo. Las derrotas ante Alemania por 5-0, Argentina por 2-0 y España por 2-1 terminaron dejándola última de su grupo y de la tabla general. El Salvador fue quien quedó último en el Mundial de 1970. Compartió grupo con México, Unión Soviética y Bélgica. Estas 3 selecciones derrotarían a los salvadoreños. En 1974, la peor selección fue Zaire, la actual República Democrática del Congo. Compartió grupo con Brasil, Escocia y Yugoslavia. Perdió sus 3 encuentros, pero estos últimos le proporcionaron una recordada goleada de 9-0. La peor selección de 1978 fue México, quien compartió grupo con Polonia, Alemania y Túnez. Perdió sus 3 partidos, con 2 goles a favor y 12 en contra. El Mundial de 1982 pasó a tener 24 equipos, y la selección peor ubicada en la tabla general fue El Salvador. Perdió ante Bélgica por 1-0, Argentina por 2-0 y ante Hungría por 10-1, lo que sería la peor goleada en la historia de los mundiales. Canadá fue la peor selección ubicada en la tabla general en 1986. Perdió los 3 partidos en su grupo, contra Francia, Hungría y la Unión Soviética. En 1990, Emiratos Árabes Unidos fue quien tuvo el último lugar de la tabla. Perdió sus 3 partidos en el grupo, con un saldo de 2 goles a favor y 11 en contra. Grecia fue la peor selección de 1994. Nigeria, Bulgaria y Argentina le ganarían en los 3 partidos disputados, dejando la última en la tabla general. El Mundial de 1998 pasó a tener 32 equipos. Quien tuvo el peor desempeño en este torneo fue Estados Unidos, perdiendo todos sus partidos con tan solo 1 gol a favor y 5 en contra. Arabia Saudita fue quien ocupó el lugar número 32 en la tabla general en el año 2002. La goleada 8-0 ante Alemania,
3-0 ante Irlanda y la derrota ante Camerún la dejarían como la peor del torneo. La peor selección en 2006 fue Serbia y Montenegro. Perdió sus 3 partidos en el grupo, siendo el 6-0 ante Argentina el partido más recordado. En 2010, Corea del Norte no tuvo un buen mundial. Caería derrotada en sus 3 partidos de grupo con un saldo de 1 gol a favor y 12 en contra, siendo la peor selección de todo el torneo. La peor selección de 2014 fue Camerún. Las derrotas por 1-0 ante México, 4-0 ante Croacia y 4-1 ante el local Brasil le alcanzarían para ser el peor equipo ubicado en la tabla general del torneo. El puesto número 32 del Mundial 2018 sería para Panamá. Perdió sus 3 partidos en el grupo, siendo la goleada 6-1 ante Inglaterra el peor resultado. Además cayó por 3-0 con Bélgica y 2-1 contra Túnez.